Una encuesta reciente, aplicada a casi 4.400 personas, recogió las preocupaciones de ellas por los efectos que pueda provocar esta pandemia, el miedo al contagio de un familiar o el colapso del sistema hospitalario son transversales, pero a menor ingreso. Mayores son los miedos, por ejemplo, por los efectos económicos de esta crisis sanitaria. Y para conocer más detalles del estudio, vamos a tomar contacto con el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Concepción, Sebastián Astroza. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, es preocupante, Sebastián, cuando uno ve que, si bien los miedos son muchos y de manera muy transversal, van cambiando también según el nivel de ingresos, por ejemplo, y prioridades que tenga cada familia. Sí, es preocupante. De hecho, es uno de los resultados que a nosotros nos pareció muy interesante de analizar, y en particular de que la pregunta de qué tan preocupado estás de contagiarte del virus, hay un claro efecto de ingreso. Las personas de menores ingresos, estamos hablando de 600,000 pesos al mes hacia abajo, tienen mucho más miedo de contagiarse que personas de alto ingreso. Ganan 1,5 millones más al mes. Y las razones para que eso ocurra es un poco lo que estábamos tratando de investigar con esta encuesta. Y nosotros creemos que pueden existir 3 razones por las que está pasando eso. Una es que las personas de bajo ingreso tienen la naturaleza de su trabajo es distinta a la de alto ingreso, y por lo tanto la opción del teletrabajo no es realmente una opción para ellos. De hecho, en nuestra encuesta, las personas de bajo ingreso, 3 de cada 4 personas de bajo ingreso tienen que ir a trabajar durante la pandemia, mientras que en alto ingreso el 80% se pudo quedar teletrabajando, digamos, trabajando desde la casa. Entonces las personas de bajo ingreso están expuestos porque tienen que salir. Sebastián, necesitan conseguir el... ¿Sí? Eso te iba a preguntar por los comportamientos que llevan estos resultados, porque, por ejemplo, hoy a las 10 de la noche comienza una cuarentena muy masiva, ¿no? Y son varias comunas que entran en esta oportunidad, algunas ya venían de eso, pero se hace mucho más difícil sobrellevar un confinamiento de este tipo, ya tan masivo en algunas comunas, donde hay alto nivel de hacinamiento, por ejemplo, y donde los intereses de los que estamos hablando son muy distintos. Muchos argumentan que tienen que salir a trabajar a diario, cuando dicen, bueno, compremos para abastecernos por muchas semanas, no muchos. Entonces, ¿cómo derivan el comportamiento que están tomando? Y esto, a su vez, aumentando además el número de contagios, muchas veces entre las mismas familias. Sí, hay hartos factores que están en juego ahí. Primero, que hay personas que tienen que salir porque, digámoslo, se ganan el pan cada día, en verdad. Y ese tipo de comportamiento nosotros pudimos capturar con nuestra encuesta. También de que personas que de bajo ingresos, cuando salen, son ciertamente captivos de algunos medios de transporte, por ejemplo, el transporte público, porque no todas las personas tienen la posibilidad de subirse a su auto y viajar a donde quieran viajar. Hay personas que necesitan transporte público y sabemos que el transporte público es cierto foco de contagio, que es un gran tema eso, de cómo proveer un sistema de transporte público a estas personas que lo necesitan, de tal manera de disminuir la posibilidad de contagio. Se dice, Sebastián, que esto va a traer un mundo distinto, ¿no? Ahora es tiempo de hacer frente al coronavirus por una parte, pero también replantearse muchos sistemas de transporte, por ejemplo, y yendo mucho más hacia el fondo, quizás de un sistema económico que han dicho grandes líderes mundiales que quizás no es el que hemos tenido hasta ahora, y un Estado más protector quizás podría conllevar o sobrellevar mejor una pandemia, como se ha visto en otras partes del mundo. ¿Por dónde está una discusión de tanta profundidad posterior a una vez que pase esta pandemia? Sí, o sea, es una gran pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo. En particular en este trabajo nosotros le preguntamos a las personas qué opinaban acerca del futuro, digamos, después de esta pandemia. Y las respuestas en verdad fueron súper pesimistas. O sea, la mayoría de las personas de esta encuesta no cree que va a mejorar el sistema de salud, ni el sistema económico, ni los hospitales, ni el transporte público, ni las condiciones de trabajo. Y quizás lo que es interesante ver es que ese pesimismo, si bien es general, es un poquito más asentado en las personas de bajo ingreso.
Y en este sentido, por ejemplo, para personas de más poder adquisitivo, se han visto también algunos comportamientos que quizás explican, y lo veíamos ayer en algunas imágenes, por ejemplo, al reabrir o centros comerciales o cafeterías, para ellos son signos de recuperación, mientras que una crisis sanitaria está no sabemos si en su momento pic, pero de todas maneras con altos números de contagio, suman y siguen las malas noticias. ¿Cómo se explica también una situación o una reacción de eso? Bueno, eso también es complejo de entender. La verdad es que yo en particular, claro, tengo quizás el mismo, me parece que está ocurriendo eso que tú estás diciendo, pero la verdad es que no tengo cómo corroborar. Nuestra encuesta en particular, vimos que todo tipo de viajes disminuyó muchísimo, especialmente los viajes de estudio, que tienen mucha razón porque la mayoría de colegios y universidades están cerradas, pero las personas que estaban más preocupadas de que no se les permitiera viajar, que se les coartara su libertad de movimiento, eran nuevamente las personas de menores ingresos, porque ellos necesitan de alguna manera salir. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenos días.